no es muy habitual, así que es un gustazo ver la librería tan llena. Muchas gracias también, por supuesto, a la librería que nos acoge, nos ha acogido siempre y nos sigue acogiendo. Es un placer estar aquí, Lola. Gracias. Y gracias también a Nacho, que presentará el libro de Marta, autor de La Casa también, autor de La Bella, poeta. Creo que estaba por aquí también Román Linacero, pero no lo hemos visto, a lo mejor está, a lo mejor no está. Ahí está, perdón, mierda. Que es el autor de esta maravillosa cubierta. Ha sido un placer también trabajar contigo. Y nada, en realidad quiero decir muy pocas cosas del libro de Marta, porque para esto está aquí Nacho, para hablar de su poesía, pero así una pequeña pincelada. Bueno, como que trabajar con Marta es una de las cosas más fáciles que puede hacer un editor, ha sido como un tremendo lujo. Además, es muy empoderador porque es tira unos grandes piropos, y la verdad es que trabaja con la inteligencia de quien tiene las cosas muy claras, ¿no? Y en ese sentido es muy fácil. Su poesía, ya lo veréis, si no lo sabéis ya, es de un alto compromiso político, a la par que está constantemente buscando una belleza muy, muy pequeña, muy en lo cotidiano, y es maravillosa. A ver qué nos cuentan también ahora ellos dos en esta conversación, pero esto, muchas gracias a todos por haber venido. Espero que disfrutéis de la conversación y que compréis muchos libros. Gracias. Buenas tardes, yo me uno a todas las gratitudes de Luis Ramírez, que es el nuevo editor de La Bella Varsovia, a quien yo también estoy muy agradecida. Yo he tenido el privilegio de editar este libro en un momento de tránsito. He tenido el lujo de que Amarilla fuera un libro leído en primer lugar por Elena Medel, que ya sabéis que ya no es editora de la Bella Varsovia, pero yo he aprendido muchísimas cosas de Elena Medel como poeta, como editora, como ser humano, y luego a la lectura de Elena se superpuso también la lectura de Luis, con lo cual, oye, una poeta doblemente leída por sus editores y leída con tanto cariño, pues es un lujo. Quiero agradecerle muchísimo a Ignacio, en el que va a caer todo el peso de la presentación, porque yo ya hoy no estoy para nada. Yo llevo hoy funcionando desde yo además soy una escritora que se queja, ¿no? Bueno, pues sí me quejo muchísimo, y especialmente llevo funcionando desde muy temprano, llevo hablando desde Amarilla en muchísimos sitios, lo cual también es un privilegio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un libro de poesía. Es algo insólito. Entonces, yo he negociado con Ignacio, él va a llevar el hilo y yo voy a actuar como lectora. Yo voy a leer poemas, porque además creo que los poemas de Amarilla son lo suficientemente autosuficientes, valga la redundancia. Para acabar con el capítulo de agradecimientos, aparte de que estoy muy contenta de que estéis todos aquí, estoy muy contenta de que hayan podido venir también mi padre y mi madre, que forman parte del subtexto de este libro, que además han tenido el mérito de venir aún teniendo el ascensor de la casa averiado, y vivimos en un sexto, lo cual ya es hoy una heroicidad que yo les agradezco muchísimo. También quiero agradecerle mucho a Román Linacero, porque yo con Román, Román Linacero para mí nunca ha sido Román Linacero. Román Linacero para mí siempre ha sido Dani o Daniel. Era Daniel Román Linacero, alumno estudiante de primer curso de publicidad, alumno contestón, con el que tuve algún rifirrafe siempre bueno en el aula, y que luego reapareció en mi vida allí por Malasaña, y que con la portada esta maravillosa de Amarilla a mí me ha dado mucha autoridad como docente, porque mejor, tío, te enseñé muy bien a leer. Tú tenías ya tus virtudes, pero ahí yo debí poner un granito de arena del que me siento de verdad orgullosa. Es un libro, no sé si el libro estará a la altura de una portada. Él ha resumido tan bien lo que significa Amarilla en esta imagen que bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias a ti
por el cariño que le pones. Lo mismo podría decir, muchísimas gracias por esta invitación, Marta. Me siento muy halagado de poder presentar tu libro, de que hayas pensado en mí y de estar hoy, esta tarde, aquí en la librería Alberti con tantísima gente. Cuando bajaba la escalerita no imaginaba que aquí hubiera casi la mitad del público escondida, agazapada entre los libros, ¿no? Espero estar a la altura del libro y también del público. Una cosa solo, yo nunca había hecho una presentación en la librería Alberti así y me siento como muy rara y respecto a la gente que viene, yo los días de la presentación lo que recibo son los mensajes de la gente que no viene. Y siempre tengo la sensación de que esto va a estar vacío, siempre. Es más, le he dicho a Lola, pues no pongamos muchas sillas, porque no viene Pepe, no viene Juan, no viene Antonia, no viene no sé qué. O sea que muchas gracias por haber venido. Y al final lo has llenado. Yo creo que estamos sobrepasando el aforo, pero bueno. Bueno, cuando Marta me pidió que presentara su libro, me puse un poquito nervioso, pensando, porque para mí es una autoridad, ¿no? Que hacía yo tratando de explicar o de compartir lo que pasa en estas páginas. Explicarlo desde luego que no, porque debo decir que ni soy crítico, ni soy un especialista en literatura. Podríamos decir casi que no soy ni escritor, soy un pobre poeta, ¿no? Vamos a decir. De hecho, me gustaría comenzar con una cita de Jean Cocteau que aparece en su película Orfeo, y en la que cuando le preguntan al personaje que es un poeta, este responde que un poeta es aquel que escribe sin ser escritor. Justo estaba viendo esta película el día que me llegó la invitación de presentar tu libro, y desde entonces no he hecho nada más que pensar en ella, porque claramente tú eres una escritora, pero además eres una poeta, ¿no? Entonces yo he organizado esta presentación en una serie de puntos. No la voy a leer porque eso yo creo que puede ser un poco tedioso. Es más interesante ir comentando, ¿no?, mis notas, mis apuntes, y poco a poco ir dando paso a Marta para que ella vaya ilustrando algunas de las ideas. Pero sí me gustaría leer los títulos de cada uno de estos epígrafes, de estos puntos. El primero de todos es: tenía 3 prejuicios. Yo tenía 3 prejuicios. Y uno de estos prejuicios es sobre la poesía escrita por narradores. Hay algo que me preocupa todavía más que la narrativa escrita por poetas, que es la poesía escrita por narradores. Sin embargo, tú eres poeta antes que narradora, diría. Y de hecho, la última vez que nos cruzamos en la Feria del Libro de Madrid, casi como si fuésemos una confesión, un secreto, me dijiste: Nacho, yo de verdad soy poeta. Yo de verdad soy poeta. A mí no me cabe la menor duda, porque el primer libro que yo no leí tuyo antes que las novelas fue Vintage, que fue un libro que recibió el premio de la crítica de Madrid, y que yo creo que tiene muchos puntos en común precisamente con Amarilla. Y es que las cosas no pasan nunca bajo un punto de vista por azar. Que tú me llames a presentar tu libro cuando el primero que yo leí de los tuyos fue Vintage, y creo que hay una conexión muy especial entre estos dos títulos, pues es llamativo, ¿no? Va a ser un libro que a mí me llamó mucho la atención, porque como hablas de la enfermedad, en ese momento también mi madre estaba enferma, entonces me dio que pensar, compartir, sin haber hablado nunca contigo, algunas de las emociones, de las ideas, de los miedos que hay en Vintage, y que luego he vuelto a ver que aparecen en Amarilla. 3 prejuicios. El primero es que no confiaba en la poesía escrita por narradores, pero bueno, ya vemos que Marta no es exactamente una narradora, o no solo una narradora, ¿no? Es una poeta pese a ser escritora, no como yo, que soy solo poeta, no escritor. El segundo de los prejuicios apareció en mi mente cuando leí que habías escrito una tesis doctoral sobre poesía española durante la transición. Y ahí, no puedo creerlo, ¿no?
porque el prejuicio que yo tengo es hacia los investigadores que escriben poesía. Creo que hay alguno que es bueno, pero esto no suele ser habitual, ¿no? Hay otra cita muy conocida de Unamuno que dice: el erudito, es muy gracioso porque Unamuno lo escribe con H, suele ser un animal fundamental, radical y esencialmente antiestético e incomprensivo. Y yo la verdad que la suscribo casi al 99%, porque he conocido muy pocos investigadores que de verdad sean grandes artistas, quizá porque el conocimiento a veces, en algún momento dado el proceso creativo, se pelea con el asombro. Pero bueno, en ese 1% claramente estás tú. O sea que este segundo prejuicio también me lo has desvelado como lo que es un prejuicio, ¿no? Que el tercero de todos es hacia la poesía, que llega después de varios títulos de poesía, ¿no? Como les decía desde el principio de esta presentación, no es el primer libro de Marta, el primer poemario de Marta, ¿no? Yo recordaba que se llamaba Vintage, hay otros muchos que están recogidos en Corpórea, publicado también por la Bella Varsovia en 2022, y entonces cuando llegó Amarilla yo siempre pienso, bueno, ya lo han dicho todo, ¿no? No solo lo pienso de Marta, lo pienso prácticamente casi todos los poetas. Cuando llega el nuevo libro, no soy de los que están impacientes por leérmelo, al contrario, ¿no? Pienso, a ver si me va a decepcionar, porque me gustaron mucho los anteriores. Y muchas veces sucede que los cuartos y los quintos libros de un poeta pues acaban siendo revisiones de sus propios poemas, malas versiones, acaban copiándose a sí mismos los poetas, tratando de mejorar unos poemas que quizá no estaban mal, pero que después de tantas revisiones acaban siendo horribles, ¿no? Por eso la poesía se asocia tanto, creo yo, a la juventud, ¿no? Hay tantos jóvenes poetas, hay tantos poetas que solo escribieron cuando eran jóvenes y no volvieron a escribir nunca más, y no por esto dejaron de ser grandes poetas. O sea, la poesía probablemente a diferencia de la narrativa, ¿no? Se lleva muy bien con la juventud, pero evidentemente este era otro prejuicio, ¿no? Porque en Amarilla he visto que te reinventas, y además lo haces de una manera muy llamativa, casi con un manifiesto en los primeros poemas, planteándote qué es la poesía, con una serie de 3, 4 poemas que funcionan como una poética. Entonces el primer poema que te invito a que nos leas es: me sumerjo en la perfección de copo de nieve. Me sumerjo en la perfección de copo de nieve, de párrafo, frase, palabra, cristalización. Podría ser otra, pero hoy, dentro del invernadero, la máscara de los cristales, dentro de la palabra, me acurruco contra el fuera y la intemperie. El dentro es más oscuro. Me encierro en esta perfección, amatista, diamante, esmeraldita de plástico, y acallo al monstruo. Le echo de comer ortigas y paparajotes. Qué palabras más bonitas, paparajotes. Ya solo por eso me encanta este poema, y por muchas otras cosas, ¿no? De hecho, algo que no tengo aquí escrito, pero que me hizo pensar tu poema cuando te refieres al copo de nieve, es esa idea que tenemos algunos poetas, sobre todo los que hemos pasado por la escuela de la métrica, que yo no sé si es tu caso, imagino que también la has conocido, que es esa sensación de que el poema existe previamente en algún lugar del lenguaje, como si estuviese hilvanado, y tú como poeta lo que tienes es que encontrarlo, que rescatarlo. Como hacía Miguel Ángel, que rescataba a los esclavos de la roca de mármol, pues el poeta de alguna manera rescata los poemas de algún sitio del lenguaje. Y la precisión con la que está escrito este poema y esas formas de la naturaleza tan perfectas como el copo de nieve, pues me hizo pensar en esta sensación que yo también he tenido cuando escribo, y me hizo pues
desprenderme de estos 3 prejuicios, ojalá solo tuviera estos en la vida, tengo muchos más, desprenderme de estos 3 prejuicios y adentrarme en tu libro con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas. No es poesía de narradores, eso lo tenemos claro. Tienes una tesis, pero para mí esto no es una poesía de filólogos, para nada. No podemos decir que sea la poesía de una joven de menos de 20 años, no podemos decirlo, no es esto, pero sin embargo a mí es una poesía que me encanta. Entonces, en los siguientes puntos de la exposición, pues voy a explicar por qué me encanta la poesía de Marta, no desde un punto de vista de la crítica literaria, sino del entusiasmo del lector, ¿no? Entonces el siguiente punto se titula Sin miedo a la metáfora, que para mí este es el punto más importante. Porque si hay algo que me preocupa cuando leo un poema, son los clichés, son las metáforas manidas, las imágenes desgastadas. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a un poema, que una imagen, una metáfora, una metonimia, lo que sea, ¿no? Un tropo, tengas la sensación de haberlo leído ya. Suene a cantinela, a lo ya dicho. Para eso ya está la vida, ¿no? La que repetimos todo el tiempo, las mismas proclamas, los mismos eslóganes, las mismas conversaciones. ¿Y tú qué tal? Pues yo bien, pues qué bien, qué alegría, el verano. Ya la vida es una repetición de las mismas palabras, pero la poesía se merece ser un espacio para lo que no se ha dicho, aunque sea ridículo. Entonces, hay algo que me da muchísimo más miedo que el ridículo cuando se trabaja con la poesía, que la imagen fallida. Hay algo que me preocupa mucho más, que es la imagen manida, el cliché. Y yo veo que tu poesía constantemente se plantea esto, opone resistencia a los lugares comunes que sin darnos cuenta cuando escribimos o cuando leemos nos asaltan. Bueno, la expresión máxima de esto es ChatGPT, ¿no? que funciona a través de los lugares comunes. La poesía sería lo contrario a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso en muchas ocasiones también la poesía se tropieza con imágenes que a lo mejor no son redondas, que no son perfectas, pero que sin embargo tienen que estar allí. Son hallazgos que abren horizontes, que abren caminos, que deslumbran al lector. Y te voy a invitar a leer otro de los poemas del libro que se titula El psiquiatra, que es el mío. ¿Y está en la página, te lo sabes? En la página 41. No tengo todo preparado, ¿eh? Es normal. El psiquiatra, que es el mío, me pregunta cómo definiría pictóricamente el asalto, tal vez el advenimiento de mi flujo melancólico. Somos gente preparada y con gusto por la interdisciplinariedad de las artes. Yo me bloqueo un poco más de la cuenta y recurro a la pena oscura y el chafarrinón de hollín. El grito de Moore me parece demasiado estentóreo y muy convencional. Más tarde, en casa, reparo en que mi melancolía es un golpe de amarillo, un redondel de acrílica pintura amarillo cadmio, amarillo dorado, amarillo limón, básico amarillo, quizá una paloma que ha perdido el lustre. Me encanta este poema porque aquí se ve claramente esa lucha del poeta con la metáfora, con la imagen. Te imagino en el psiquiatra volviéndose loco, tú tratando de encontrar la imagen perfecta para expresar tu emoción y vas viendo como una no es suficiente y pasas a la otra y la otra tampoco es suficiente y cada vez te acercas más. Y al principio empezó hablando de algo tan manido como los colores, pero acaba diciendo estos versos que me emocionan especialmente, que son quizá una paloma que ha perdido el lustre. Y con el lustre volvemos al color, volvemos al tono, no dejamos nunca ese universo de lo plástico que está muy presente en Amarilla, que está muy presente, pero después de un viaje por imágenes cada vez más sorprendentes, cada vez más nuevas, como si fuese un surtidor de imágenes muy poderosas y que va alumbrando el libro. De hecho, creo que este es un libro que crece según lo vas leyendo, según avanzas en él, que es otra cosa que suele pasar
con los libros de poesía malos, que tienen un poema muy bueno colocado en la página 2 o 3, y luego ya lo demás es relleno, ¿no? Relleno porque había que publicarlo, y en cambio en Amarilla esto no sucede, ¿no? El libro te va sorprendiendo cada vez más. El siguiente punto se titula A propósito de un tema. El tema. Porque claro, aquí estamos hablando de poesía, de poética, nos estamos poniendo estupendos, pero todavía no hemos visto de qué va este libro, ¿no? De qué habla Amarilla, ¿no? Hay, yo creo, dos tipos de poemas, esto lo sabemos todos. Uno es dos tipos de poemarios, uno son los que funcionan como una colección sui generis de poemas que han ido surgiendo en la cabeza del poeta y que quizá pues bueno, gracias a esa voz muy coherente y cohesionada, pues funcionan juntos en una colección. Y lo que son los poemarios a tema, poemarios que responden a una estrategia, a un programa, casi como si fueran una de estas piezas musicales del 19, programáticas. Y yo veo más bien en este segundo tipo de poemarios Amarilla. Aquí claramente hay una serie de temas que vuelven una y otra vez, que son muy recurrentes y que son temas muy concretos, son temas de la vida. Y en esto claramente te demuestras como una poeta no filóloga, ¿no? No te has recreado en juegos culteranos, en referencias, no has hecho un ejercicio para deslumbrar a los entendidos, sino que te has dejado llevar por tu propio asombro, que yo creo que es el motor de la poesía, para escribir Amarilla. Y hay un poema que explica, yo creo, muy bien el conjunto del libro, aunque el libro hay que leérselo entero, esto es muy importante, porque este es, como diríamos, la piedra angular o la clave de un arco, ¿no? La clave del libro. Y está en la página 26, se titula De repente. De repente te das cuenta de que, si todo va bien, vas a ser vieja durante 40 años. No hablo de la mano transformada en amasijo artrópodo, sarmiento y nudo de venas marrones. No, no es eso de la mano, sino que ya no reconoces lo que dices, ni la vocecita que te queda en el hilo de voz, y desconfías de los bordes de la luz y los ángulos de casa, los perfiles que confieren a la sombra 1, 2, 3, un significado. Has dejado de entender el ladrido de un perro en el patio de luces, o el tic-tac de los relojes de cuco o de pulsera. De repente te das cuenta de que, si todo va bien, eso. No hacen falta muchas explicaciones. También quiero advertir al lector de que el libro no es tan triste como en un principio podríamos imaginar, ¿no? Después de haber escuchado estos versos que son sobrecogedores, y que yo ya cumplo 45 años y poco a poco me voy precipitando hacia no se sabe muy bien dónde, pero claramente ya no estoy en la juventud, ¿no? Entonces me despierta también muchas emociones muy angustiosas, inquietantes, y a la vez me consuela saber que otros ya han pasado por este camino, ¿no? Con esos versos de Dante, en medio del camino de nuestra vida, ¿no? Pues casi un poco podrían servir de cita para este poema, que, como digo, puede parecer muy triste, pero el conjunto de Amarilla no lo es, porque en nuestro auxilio, y esto es muy importante, vienen la belleza, que no es poca cosa, las palabras, que son siempre un auxilio, la nostalgia de lo que hemos sido, de lo que hemos vivido, y muy importante, y por esto yo te tengo mucho respeto como poeta, la ironía, porque por desgracia está en desuso. Son muy pocos los poetas que se atreven a manejar la ironía, y qué bien traída está aquí, sin dejar nunca hablar de cosas serias, ¿no? Entonces, los siguientes puntos son estas tres palabras: la belleza, las palabras, la nostalgia y la ironía. Entonces vamos con la belleza, ¿no? Bueno, en estas páginas de Amarilla recorremos pasillos de hospital, salas de espera,
tardes en penumbra con los relojes marcando un tic-tac insidioso, noches de insomnio, que por desgracia yo también padezco, en las que brotan de nuestra cabeza, esta imagen me pareció portentosa, flores de patata. La geografía política de la violencia, de esto hablaremos más tarde, porque Marta habla de sus miedos, de sus dolores o dolorcillos, pero también del dolor del mundo, ¿no? El cuerpo de los dolientes es un tema que está muy presente en este libro, la enfermedad, la hipocondria. Bueno, antes te referías a la portada de Daniel Román Linacero, yo te tengo que llamar Daniel porque no nos conocemos, que es extraordinaria y que refleja muy bien ese gorrión amarillo sobre un suero que a mí me hizo pensar, imagino que eso no estaba en nuestras cabezas, pero que podía ser uno de los 4 humores de Galeno, por ese color. La bilis de la melancolía era negra, pero no sé cuál era amarillo, y es lo primero que pensé cuando ya había leído el libro una primera vez, que ese suero era uno de los humores. El humor de la alegría, quizá, ¿no? Ojalá, que nos sirva para hacer frente a tanto sufrimiento. Y por eso la belleza. Entonces te voy a pedir que nos leas el poema de la página 71. La belleza, que acaso no coincida con la felicidad, es el esplendor de un cuerpo que solo dice estoy aquí en las puntas extremas del placer. El cuerpo es joven, hace sol. Sí, me encanta también cómo relacionas la belleza con el placer y con el deseo, porque aunque no son exactamente lo mismo, pero andan allí amancebadas, ¿no? Estas ideas, y de la belleza pasamos muchas veces al deseo, y del deseo al placer, o del placer a la belleza, del deseo a la belleza, vamos saltando de una a una entre estos vasos comunicantes, y esa idea tan bonita de que la experiencia del deseo nos queda como una huella en el cuerpo y del placer, y es un tipo de belleza que recordamos siempre, incluso en los momentos más duros a los que nos enfrentamos. A veces vienen estas imágenes de belleza, de placer y de deseo en nuestro auxilio, ¿no? Bueno, la vida es horrible, pero al menos esto, ¿no? Qué bien, qué alegría. Y el otro, bueno, el libro está lleno también de flores. Las flores a veces no aparecen no siempre son unas flores luminosas, a veces están muertas, también aparecen muchos bodegones y muchas referencias pictóricas, y estas flores de alguna manera también tratan de cristalizar esta hermosura, esta belleza, para hacer frente al sufrimiento, al dolor, al miedo, que es otro de los ejes del libro. Lo siguiente que viene en nuestro auxilio son las palabras. Algunos de los poemas de Marta me han parecido pequeñas obritas de teatro. Esto me hace mucha gracia porque es como si Marta, además yo creo que es de los pocos géneros que tú no has practicado, porque tienes ensayo, tienes narrativa, tienes libros que son más vivenciales, crónica, periodismo, ¿no? Cercanos al periodismo, luego a la poesía. En cambio el teatro no, y sin embargo yo aquí te animo a que también, ¿por qué no, Marta? Claro que sí. Es que las actrices escribimos como y hay algunos poemas que a mí me encantan porque son como pequeñas escenas. Por ejemplo, hay un poema en el que tú hablas de una tertulia radiofónica, no son las de esta manera porque no ha dado tiempo, evidentemente, pero son un encuentro con otras personas y hay una pequeña conversación, y esa pequeña conversación de pronto no es tan pequeña, de pronto se están hablando allí de cuestiones que son teológicas y filosóficas. Y una de las cosas que vienes a decirnos en uno de estos poemas que captan esas escenas de la vida, que atrapan esos momentos de la vida, es que las palabras tienen un valor impresionante. Yo esto me acuerdo que se lo oí decir hace muchos años a un Hare Krishna, y me pareció en su momento una bobada. Me decía, las palabras tienen un poder transformador, y luego lo he experimentado que es así, que es verdad. Y probablemente quizá con los años no todos tengamos la suerte de seguir escribiendo también como tú, pero las palabras seguirán ejerciendo en nosotros ese poder mágico que, sin embargo, cuando somos jóvenes quizá
no tienen, ¿no? Creo que con los años cada vez las palabras han ido teniendo en mí un poder transformador cada vez mayor. Entonces este poema está en la página 59 y se titula Mi contertulio en la radio enumera. Mi contertulio en la radio enumera dos hipótesis. 1. Las religiones nacen para aliviarnos del miedo a la muerte. 2. El miedo a la muerte nace de las religiones. Pienso que las religiones son siempre palabras, pero las palabras no son siempre religiones. Pienso que no se puede discutir la muerte no deja de existir por las palabras. Es lo único que no deja de existir por las palabras, porque se puede anular el amor y el anhídrido carbónico y la mosca necrófaga, cultura y extinciones, naturaleza muerta. Pienso que las palabras no abolen la muerte, pero sí su constancia de gota serena, su miedo, su neurosis. Las palabras suturan y desdicen la inexorabilidad del frío, el mal reparto del mundo y sus círculos concéntricos. Aquí como describes a la muerte como una gota serena, que también me parece otra. Bueno, había muchos poemas, los podríamos cambiar y ponerlos en todos los episodios. Bueno, podríamos estarlos aquí toda la noche leyendo el libro entero varias veces y cambiándolos de lugar, porque dan mucho juego. En un poema justo anterior a este, con el que casi parece que conforma un díptico, no pasa nada. Tienes un verso que me ha llamado especialmente la atención y, por desgracia, no podemos leer todos los poemas, que dice lo siguiente: en la lengua no existe simetría, sino intranquilidad. Y esto también me encanta porque de alguna manera contradice al poema del Copo de Nieve. Son como dos ideas antitéticas, y esto hace que el poemario Camarilla esté muy vivo, esté lleno de rabia y de amor, esté lleno de neurosis y de paz, esté lleno de horror y de belleza. Y este es, yo creo, un ejemplo, ¿no? Que en la lengua no existe simetría, sino intranquilidad. Y además se enfrenta un poco, describe ese trabajo del escritor de verdad, ¿no? del poeta, ¿no? Del escritor auténtico, que se enfrenta a las palabras todos los días, y que esto le provoca un vértigo, un escalofrío, el saber si ha elegido la palabra exacta, precisa, y tener también la certeza y la convicción de que en realidad nunca la encuentras, ¿no? Que siempre el texto se puede mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, pero algún día hay que acabar, porque si no, Luis, que anda por ahí, se enfada, ¿no? Y oye, ya, acaba. Bueno, el siguiente bloque es la nostalgia. Yo no soy un cursi, pues he puesto este título, porque a mí me encanta además recrearme en los recuerdos, en la memoria. Casi parece que vivo hace 100 años, ¿no? Y algo que me ha gustado a mí mucho de tu libro es algunos poemas en los que te acuerdas de tu primera juventud. Y especialmente hay uno que me ha tocado, que se titula Con mi amiga, y que está en la página 84. Con mi amiga recuerdo aquellas noches, o quizá eran tardes de discoteca infantil, o salvajes descampados, o pubs de hombrecitos viejos, aquellas noches cuando nos comíamos el mundo y nos dejábamos masticar como caperucitas muy, muy orgullosas. Pensamos en todo lo que nos podía haber sucedido en los salvajes descampados y en los pubs de hombrecitos viejos, el precio que pudimos pagar por el descubrimiento de aquella libertad feroz. Tampoco fuimos nunca conscientes de nuestra inmensa hermosura. No renunciaríamos ni a un solo peligro. No renunciaríamos, pero abstraídas en el hielo, al fondo del vaso, en la corteza amarilla de nuestros limones, nos pusimos a hablar de la salud, la hija, la carne trémula.
¿Quién de los que están aquí no ha tenido una de esas noches de 18 o 17 años que por primera vez o por segunda vez sales con tus amigos, a lo mejor llegas a las 12 o a las 11:30, no más tarde, pero te parece una aventura increíble y recorres la ciudad a esas horas cuando ya empiezan los búhos y conoces a desconocidos y te encuentras con personas a las que nunca has conocido en un lugar distinto, un bar de generaciones distintas, que no ha tenido esa sensación de libertad de poder comerte el mundo, y que yo he encontrado en ese poema, y cómo la nostalgia también aquí viene en nuestro rescate, y cómo además esa sensación de haber vivido la libertad, de haber sido joven, te redime, te salva de muchos de las dificultades, vamos a decir, ¿no?, de la vida adulta. Me encanta, ¿no?, cuando se recurre a la memoria, no solo por el placer de recrearlos en el pasado, sino también como una especie de tablas salvavidas. Siguiente punto es la ironía. Y es que Marta Sanz en sus poemas se atreve a hablar de las esmeraldas de plástico, de las pompas de jabón, de Frozen como icono lésbico, de los dolorcillos que tiene, o de los dolores, de los bolígrafos que roba, de sus pequeñas travesuras. Parece todo el tiempo, pese a este tema tan áspero, ¿no?, como el del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la finitud, el miedo a la muerte, la hipocondria, a la vez tenemos a la poeta que entre líneas está viniendo media sonrisa, de vez en cuando una carcajada, te va llevando de aquí para allá. Y eso me encanta, porque sin dejar de hablar de temas muy serios, le das una bombona de oxígeno al lector, ¿no? Y el lector pues sigue leyendo porque está lleno de pequeñas sorpresas y detalles. Entonces, uno de los últimos poemas del libro, titulado Soy una mujer materialista, en la página 86, yo creo que un poco cierra este otro recorrido irónico de la poeta traviesa, que es Marta Sanz. Soy una mujer materialista que celebra las reacciones exotérmicas y la luz del fuego artificial y el fuego fatuo, las pastillas químicas para encender la barbacoa, la linterna, el magiclick. Contribuiré al perfeccionamiento de manuales anatómicos porque he donado mi cuerpo y sus tendones a la Facultad de Medicina. Confío en la educación, en las maestras y en las ciencias humanas y experimentales. No me importará que 4 aprendices jueguen con mis escápulas y con mis escapularios. Asumo la humorística distancia entre la vida y la muerte. Así que solo os pido que no me inflijáis dolor en el tránsito y umbral de las enfermedades. Alejad de mí las agujas y las materias plásticas. Cualquier roce será ensañamiento contra células sensibles, contra mi piel de ala de polilla y pétalo de amapola. Otra vez teníamos ahí a las flores asomando, ¿no? Así se van escapando como las risas de Marta, también los pétalos de las flores de una colección de naturalezas muertas, de bodegones holandeses. Me encanta que te definas como una mujer materialista, porque también yo creo que eres una poeta materialista, en el sentido que entroncas, y aquí me voy a poner las gafas de crítico literario que no soy, ¿no? Entroncas con, digamos, esta palabra suena muy bien, una genealogía, ¿no?, de escritoras españolas que han trabajado con lo más concreto de la existencia para hacer su poesía. Han utilizado como material el barro, la arcilla, la mimbre, el metal. Por ejemplo, no sé si a ti te gustan, te interesan, pero a mí me venía a la cabeza Francisca Aguirre, Gloria Fuertes, Ángela Figuera y, por supuesto, la mayor de todas, ¿no?, Santa Teresa de Jesús. Y hay un poema muy concreto del libro, está en la página 28, en el que ahí sí, de buenas, eres una poeta materialista y hablas de algo tan poco habitual en la poesía y tan importante en nuestras vidas como es el dinero.
Solo quiero dinero para procurarme calor, y no hablo de ese calor humano que no se podría comprar o se compra cada día en los prostíbulos y en las agencias de cuidados a nuestros mayores. Yo hablo del calor exacto de la estufa, porque me conformaría con el agua que emana escueta del grifo, el agua sin litines ni rajita de limón, porque de sobra sé que muchas sobreviven a fuerza de hincar la uña y el diente para adquirir una luz que podría fundirse con el primer atisbo de crisis energética. Por el simple calor de la estufa, por el calor nada metafórico de las calefacciones, yo prescindiría de la cococha oceánica y de sus aditamentos. Y aquí abres además, Marta, con este poema que está en la primera parte del libro, otra línea del poemario que ya no solo es tu miedo, tu hipocondria, tu dolor, los cuidados, sino también el dolor de los demás. El dolor de los demás está muy presente en el dolor de los seres queridos, pero también en el de los desconocidos. Es como si hubiera una cámara de amplificación de sonido y ese dolor se viera reflejado en el mundo. Por eso el siguiente punto le he puesto un título un poco altisonante, que es un cintillo altisonante, que dice otra escala del dolor. Y es un poco lo que quería compartir con tus futuros, algunos de los actuales lectores, ¿no? Por ejemplo, en Amarilla, aparte de los hospitales que tienen mucha frecuencia, de esa casa en la que ves pasar los años, está el genocidio de Gaza, está el triunfo de Trump, están los desahucios, de los que últimamente se habla muy poco, porque en un momento que se hablaba muchísimo de los desahucios en los medios, está el suicidio, también aparece, que es otro tema tabú. Hay un poema que es el único que tiene título en Amarilla, que se titula Consolación de la muerte. Y esto me ha hecho pensar en un refrán castellano que dice mal de muchos, consuelo de tontos, porque Marta no pierde la ironía nunca, incluso cuando habla de las cosas más graves y más serias. Quizá por eso, porque habla de verdad de estas cosas, hace uso de la ironía, porque necesita la ironía para hablar de ellas. Pero el que le he pedido que nos lea esta tarde es uno que se titula En el reverso, que está en la página 66, y que habla de los enfermos del síndrome de Colza. Que seguro que la mayoría del público conoce, ¿no? Hay gente muy joven que probablemente no sepa lo que pasó, pero fue un síndrome que surgió después del consumo de un aceite, del aceite de colza, que se vendía por los pueblos a precio muy barato, y entonces pues, la gente más humilde compró este tipo de aceite, y luego era un aceite industrial, si no me equivoco, y entonces eso pues, hizo que estas personas, algunos murieron, otros desarrollaron un síndrome que les ha durado toda la vida hasta hoy, y sigue durando con muchísimos problemas gravísimos. Y este poema me encanta, que empiezas describiendo los campos de Castilla, los bellísimos campos de Castilla, y luego, aunque tengo este apellido extranjero, Blemi, pero mi madre es de Valladolid, o sea que soy un castellano, y me encantó, ¿no? Cómo empiezas, cómo arrancas con este poema que tiene ecos de Machado. En el reverso 66, ¿lo tienes? Sí. En el reverso de los preciosos campos de colza de Castilla, crisoles de toda la luz del sol, que expelen respiraciones y vatios, esferas de una felicidad mucho más que razonable, borrón amarillo en los perfiles que entra por el ojo, detrás de las flores de colza, del aliento cromático de la naturaleza es lección de aromaterapia y yoga facial. Al otro lado de las flores de colza, recargadas por baterías portátiles para el fluir no angustioso de nuestras emociones, ahí, detrás, en las juanramonianas manos amarillas de Dios, en sus cultivos y también en las floraciones espontáneas que esconde el recuerdo turbio de una garrafa de aceite que se apila contra una furgoneta en el mercadillo,
dentro de la flor, otra vez dentro, oímos el calambre elástico y crónico del dolor hecho escultura en los huesos y las fibras musculares de aquellas personas que vivieron y que aún viven en los barrios pobres. Me estaba dando cuenta ahora cuando te oía leer este poema cómo introduces ahí la cita a Juan Ramón, pero con qué sutileza, con qué elegancia. Nunca son citas para epatar al lector, no son citas que estén aquí colocadas como hago yo, ¿no? Para impresionaros, fijaos lo que he leído, las referencias que tengo, sino que están colocadas que uno casi ni se da cuenta y de pronto está leyendo también a Juan Ramón cuando te lee a ti. Bueno, ya digamos al final de esta presentación, el último punto se titula Los espejos. Yo no sé si he dicho algo realmente importante sobre Amarilla. Lo importante es leer Amarilla. Cuando Marta me llamó hace 15 días, me escribió un WhatsApp y me dijo: Nacho, yo no voy a poder hablar mucho, no podemos hacer una entrevista porque la típica presentación, ¿no? Coloquio, porque sería pues en un maratón y preferiría que escribieras algo de, Dios mío, qué responsabilidad, Marta Sanz, qué cuento ahora, ¿no? Si yo no sé nada, porque cuando vienes con las preguntas, tú preguntas, a ver, oye, cuéntame, ¿no? Lo hago yo trabajo de periodista y eso lo hago todos los días, casi sin darme cuenta estoy haciendo entrevistas a la gente. Y bueno, ha sido una maravilla poder volverme a leer el libro para escribir estas notas, disfrutarlo tanto, entrar en los poemas, compartirlo contigo, pedirte, tenerte como un títere, y también volver a ver la película de Cocteau que yo estaba viendo el día que me escribisteis para invitarme a hacer esta presentación, el Orfeo, en la que también se dice una cosa muy bonita, que es que si miras toda la vida un espejo, verás a la muerte trabajar. Es una cosa impresionante y certera con la que tenemos que aceptar a vivir, ¿no? Aceptar la vida. Y entonces me gustaría que para cerrar acabaras con otro poema que está en la página 23, que yo creo que también cierra muy bien esta lectura. Una mujer muy triste se maquilla frente al espejo. En la reconstrucción de sus rasgos, en el trazo oscuro del lápiz sobre la línea del párpado superior, en el dibujo de cada pestaña, intenta devolver la consistencia y la luz a un ojo desvaído. Una mujer muy triste frente al espejo. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Estamos ya creo que muy poco acostumbrados al género presentación literaria. Lo que ha hecho Ignacio lo ha hecho con una cantidad de entrega, de compromiso, no para quitarse de encima algo. Estamos a veces acostumbrados a que las presentaciones sean un poco esto, tal, bueno, tal, salimos del paso. Yo le agradezco muchísimo esta lectura profunda, esta exposición, bueno, que no tengo palabras, que muchísimas gracias. Y si me permitís, a mí me gustaría leer un último poema y ya nos damos besos y abrazos, y si queréis yo os firmo las amarillas o lo que queráis, porque creo que este poema ahora responde muy bien a mi estado de ánimo. Disminuye el volumen del ruido de la muerte, el acúfeno secreto de las enfermedades. Bendice el placer del capullito del clítoris, del pistilo. Conviértete en tu propia monitora de mindfulness. Pues lo hacéis muy bien.
siempre, esta distribución nos ha dejado un ¿Verdad? descolocada. ¿Qué tal? Muy bien, estupendo. Vamos a poner la mesa fuera. Vale. ¿Eh? No queda una silla libre, ¿eh?